Esa noche, el cielo parecía brillar solo para mí. No sé si alguna vez han tenido esa sensación. Esa en que todo lo que los rodea parece estar exactamente donde debe estar. Como si el universo hubiera decidido, por una sola noche, ponerse completamente de su lado. Las luces colgando entre los árboles del jardín proyectaban sombras suaves sobre las mesas. La música llegaba desde los altavoces con esa calidez de las canciones que uno no elige pero que de alguna manera siempre terminan siendo las correctas. El aire olía a tierra húmeda, a flores recién cortadas, a algo que solo existe en las noches que uno guarda para siempre. Era nuestra fiesta. La fiesta de 5 años de un negocio que habíamos construido desde cero. Pero para mí, esa noche significaba algo más. Algo que nadie en ese jardín sabía todavía. Yo llevaba en el bolsillo interior de mi saco un papel doblado. Pequeño. Con las esquinas ya suaves de tanto abrirlo y cerrarlo desde la tarde anterior. Una prueba de embarazo. Con 2 líneas. Positiva. Y la había encontrado en la basura. Eso es lo primero que necesitan entender antes de que les cuente el resto. No me la dieron. No me la mostraron con una sonrisa. No hubo una escena especial ni una cena preparada. La encontré tirada en el bote del baño de nuestra habitación, debajo de unos pañuelos usados, como si fuera algo que había que hacer desaparecer. En ese momento no lo interpreté así. En ese momento mi mente fue directamente a los lugares más inocentes. Quizás era la segunda prueba y guardaba la primera para dármela de manera especial. Quizás llevaba días buscando el momento ideal. Quizás los dos guardábamos el mismo secreto sin saberlo y eso, pensé, era la cosa más hermosa que me había pasado en años. Me senté en el borde de la bañera con las piernas que no me respondían y me permití ser el hombre más feliz del mundo. Decidí adelantarme. Esa noche, en la fiesta, yo iba a anunciar que íbamos a ser padres. Delante de todos. Delante de Carlos, que era como anunciárselo a un hermano. Tenía las palabras ensayadas. Tenía el momento elegido. Tenía la imagen clara en mi cabeza de cómo reaccionaría Natalia cuando lo escuchara. Lo que no tenía era la verdad. Porque la verdad, la que entendería semanas después con una claridad que todavía duele, es que Natalia tiró esa prueba porque ese hijo no era mío. La desechó porque era una evidencia, no una alegría. Algo que necesitaba desaparecer antes de que yo lo encontrara. Yo la rescaté de la basura y la guardé como si fuera un tesoro. Esa noche, mientras los miraba a todos reír bajo las luces del jardín, mientras sostenía mi copa y repasaba mentalmente las palabras que iba a decir, cargaba sin saberlo la prueba de mi propia traición. ¿Y sonreía? Eso es lo que más me cuesta recordar de esa noche. No el dolor, que vendría después, sino la sonrisa. La sonrisa de un hombre que todavía no sabe que su mundo ya no existe. Para entender lo que perdí esa noche, primero tienen que entender lo que creí tener durante 30 años. Carlos y yo nos conocemos desde los 6 años. Nos sentaron juntos en primero de primaria porque nuestros apellidos empezaban con la misma letra y desde ese primer día nos convertimos en algo que va mucho más allá de la palabra amigo. Era un idioma propio. Una manera de entender el mundo que nadie más compartía con nosotros. Una lealtad que nunca cuestioné porque nunca tuve razones para hacerlo. Crecimos en el mismo barrio. Caminamos las mismas calles. Tuvimos las mismas peleas, los mismos miedos, los mismos sueños absurdos de adolescentes que creen que el futuro es algo que se puede diseñar si se tiene suficiente voluntad. Cuando me golpeaban en el recreo, Carlos aparecía. Cuando a él lo amenazaban, yo era el primero en ponerme enfrente. No era valentía calculada. Era instinto puro. Era lo que hacíamos porque no sabíamos hacerlo de otra manera. Porque para nosotros, la lealtad no era una decisión. Era una condición de existencia. En la adolescencia, los mismos sueños. Las mismas noches hablando hasta tarde de lo que haríamos cuando fuéramos grandes.
Las mismas promesas de que fuera lo que fuera, lo haríamos juntos. Y a diferencia de la mayoría de las promesas que se hacen a los 16 años, esa la cumplimos. Los dos entramos a administración de empresas. Los dos construimos un negocio desde cero. Los dos cargamos los años difíciles, los meses sin sueldo, las discusiones que en su momento pensamos que nos hundirían. Y los dos sobrevivimos a todo eso porque teníamos algo que la mayoría de los socios no tienen. Nos conocíamos de verdad. O eso creía yo. Fue en el segundo año de universidad cuando conocimos a Natalia. Entró tarde a una clase que compartíamos un martes de octubre. Se sentó en la fila de enfrente y, sin hacer absolutamente nada en particular, logró que los dos dejáramos de escuchar al profesor al mismo tiempo. Lo noté. Y noté también que Carlos la miró de una manera específica que reconocí de inmediato. Porque era exactamente la misma manera en que yo la estaba mirando. Fui yo quien se acercó primero. No fue estrategia. Fue impulso. Me levanté en el descanso, me presenté, le pregunté si necesitaba los apuntes de las clases anteriores. Ella sonrió y dijo que sí. Cuando regresé al asiento, Carlos me dijo que era perfecta y que me la merecía. Me lo dijo con una sonrisa tan limpia, tan natural, que nunca lo cuestioné ni un segundo. Nunca. Salimos durante toda la carrera. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Carlos fue mi testigo. Estuvo en la primera fila con los ojos brillantes, aplaudiendo cuando intercambiamos el sí. Yo lo miré en ese momento y pensé que ese era el tipo de amigo que la vida te da una sola vez y tienes suerte. Lo que no supe entonces, lo que tardé demasiados años en entender, es que esa sonrisa que me dio cuando me acerqué a Natalia por primera vez no era generosidad desinteresada. Era resignación disfrazada de lealtad. Carlos quería a Natalia desde esa tarde de octubre y guardó ese secreto con la misma disciplina con que guardaba a todos los demás. Con la misma facilidad con que, años después, guardó uno mucho más grande. El problema es que en algún punto dejó de guardarlo. Y ella lo dejó entrar. El negocio creció. Y cuando un negocio crece, te lleva con él aunque no quieras ir tan rápido. Los contratos se multiplicaron de una manera que en el momento se sentía como un triunfo y que ahora entiendo como el principio de una pérdida silenciosa. Los viajes de trabajo se hicieron más frecuentes. Las reuniones empezaron a devorar los domingos, luego los sábados por la tarde, luego las noches entre semana que antes habían sido nuestras. Yo lo normalizaba con la misma frase de siempre: es temporal. Es la etapa difícil antes de la estabilidad. Natalia lo entiende porque siempre lo ha entendido. Llegaba a casa tarde y ella ya estaba dormida. Me levantaba temprano y ella todavía no había despertado. Los fines de semana se llenaron de compromisos que en el momento parecían urgentes e importantes, y que ahora, con la perspectiva que solo da el dolor, no eran ninguna de las dos cosas. Carlos seguía cerca. Siempre cerca. Era el socio que manejaba la parte del negocio cuando yo viajaba. Era el amigo que pasaba por casa cuando yo no podía. Era el hombre que se quedaba a tomar un café con Natalia cuando ella lo necesitaba y yo no estaba. Yo lo veía y pensaba: qué suerte tengo. Qué suerte tener un amigo así. Qué tranquilidad saber que cuando no estoy, hay alguien de confianza cerca. Qué ciego era. No hubo un momento único en que todo se torció. Eso es lo que más me cuesta aceptar incluso hoy. No hubo una noche de locura, no hubo una decisión tomada en un segundo de debilidad que pudiera explicarlo todo con una sola causa. Fue una acumulación lenta y paciente. Un café aquí. Una tarde allá. Una conversación que duró más de lo que debía. Una complicidad que fue creciendo en el espacio exacto que yo fui dejando vacío sin darme cuenta. Llevan 2 años así. 2 años en que Carlos me miraba a los ojos en la oficina cada mañana y yo no veía absolutamente nada. 2 años en que Natalia me besaba al llegar a casa y yo no sentía ninguna diferencia. 2 años de mentira perfectamente ensamblada dentro de mi vida cotidiana, sin una grieta visible, sin una señal que yo supiera leer. Sofía, la pareja de Carlos, tampoco lo sabía.
3 años juntos, una relación que desde afuera parecía sólida y real, y una mentira tan bien construida que los engañaba a los dos al mismo tiempo. 4 personas viviendo en mundos que no existían. Yo, mientras tanto, firmando contratos, cerrando tratos, pensando en el siguiente paso, en el crecimiento, en lo que algún día les dejaría a mis hijos. A mis hijos. Qué cruel se vuelve esa palabra cuando uno entiende todo. El martes antes de la fiesta llegué a casa pasadas las 8 de la noche. Natalia estaba en la sala con muestras de tela extendidas sobre la mesa del comedor y el teléfono en la mano, revisando una lista que parecía no tener fin. Me saludó con un beso en la mejilla, me preguntó si había comido, y siguió con lo suyo. Yo le dije que comería algo rápido y subí a cambiarme. El baño de nuestra habitación. Tiré la camisa al cesto, me acerqué al lavabo, y al abrir el bote de basura para desechar un algodón vi el borde blanco de algo que sobresalía entre los pañuelos usados. Lo tomé sin pensar. Lo desplegué casi por reflejo. Una prueba de embarazo. Con 2 líneas. El corazón me dio un golpe que escuché físicamente dentro del pecho. Los primeros pensamientos fueron completamente inocentes, porque así funciona la mente de un hombre que todavía no ha aprendido a desconfiar de las personas que más quiere. Quizás era la segunda prueba que se había hecho para estar segura. Quizás guardaba la primera para dármela de una manera especial. Quizás llevaba días buscando el momento exacto y yo había llegado antes que su plan. Me pareció hermoso imaginar eso. Me permití imaginarlo completamente. La alicé con los dedos. La doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo del pantalón como si fuera algo sagrado que no merecía estar en ningún otro lugar. Bajé las escaleras con esa euforia silenciosa que no se puede fingir ni controlar. Me detuve un momento en el pasillo y la observé sin que ella me viera. Estaba concentrada en su lista, con el ceño ligeramente fruncido de la manera que siempre hace cuando algo no le cuadra, mordiéndose el labio inferior. Era hermosa. Era la mujer con quien había construido todo. Y en ese momento, la madre de mi hijo. Eso pensé. La madre de mi hijo. Decidí que al día siguiente comenzaría a preparar las palabras para el anuncio de la fiesta. Algo sencillo. Algo honesto. Algo que dijera exactamente lo que sentía sin necesitar adornos. Tenía 24 horas para ensayarlo y toda una vida por delante para recordarlo. Lo que no sabía entonces es que esas 24 horas serían las últimas en que ese papel significaría algo bueno para mí. La verdad no esperó mucho más. La noche de la fiesta llegó con esa luz dorada de las celebraciones que uno recuerda siempre, aunque sea por razones equivocadas. El jardín estaba transformado. Natalia había trabajado 2 semanas en cada detalle y se notaba en cada rincón. Las mesas vestidas con manteles de lino, los centros de flores blancas y verdes, las luces suspendidas entre los árboles creando esa atmósfera cálida que solo se logra cuando alguien pone verdadero cuidado en lo que hace. La música suave de fondo, los meseros moviéndose con discreción, el sonido de las copas y las conversaciones mezclándose en ese ruido particular y vivo de una reunión que va bien. Natalia llegó al jardín con ese vestido azul que siempre le había dicho que era mi favorito. Se movía entre los invitados con esa naturalidad suya, riendo en el momento exacto, haciendo que cada persona se sintiera la más importante de la noche. La miré durante un momento largo desde el otro extremo del jardín y sentí ese orgullo tranquilo de quien cree que tiene exactamente la vida que merece. Carlos llegó con Sofía del brazo. Sofía tiene esa clase de presencia que hace que cualquier espacio sea más cómodo. Sonrisa fácil, conversación natural, una calidez que no parece construida porque no lo es. Llevaba 3 años con Carlos y en todo ese tiempo yo los había visto juntos en cenas, en viajes, en cumpleaños, y siempre me había parecido una pareja genuinamente sólida. Esa noche la vi llegar y pensé que éramos 4 personas con suerte. Carlos se acercó y me dio ese abrazo de siempre. El que viene del centro del pecho y no del protocolo. Me golpeó la espalda 2 veces como llevaba haciendo desde los 6 años. Me preguntó cómo estaba. Le dije que nunca había estado mejor.
Y en ese momento era completamente verdad. La primera hora fue exactamente lo que debía ser. Copas, conversaciones, risas que llegaban fácil. Yo tocaba el papel en mi bolsillo cada tanto con los dedos, como quien verifica que un sueño todavía está ahí. Buscaba el momento. Esperaba que la noche llegara a ese punto preciso de alegría colectiva en que una buena noticia se amplifica sola. Natalia pasaba de mesa en mesa siendo la anfitriona perfecta. Carlos estaba en el otro extremo del jardín con unos clientes. Todo parecía en orden. Todo parecía exactamente donde debía estar. Y entonces se derramó el vino. Un movimiento descuidado, la copa inclinada, y la mancha roja cayó sobre mi camisa blanca con una precisión que solo la mala suerte puede tener. Alguien del personal se acercó de inmediato y me dijo que los baños del jardín estaban ocupados, que podía pasar a la casa principal, que estaba tranquila y vacía. ¿Vacía? Esa fue la palabra exacta que usó. Y yo, sin saber lo que esa palabra me iba a costar, entré. La casa estaba en silencio. Ese contraste entre el ruido de la fiesta afuera y la quietud de adentro tiene algo extraño que no sé explicar del todo. Te hace caminar más despacio. Te hace más consciente de tus propios pasos, de tu propia respiración, de cada pequeño sonido que rompe el silencio de los espacios que conoces de memoria. Entré por la puerta lateral, crucé la cocina, subí las escaleras hacia el baño del segundo piso. Fue en el pasillo cuando los escuché. Voces. Bajas. Familiares. Me detuve. No fue una decisión racional. Fue el cuerpo actuando antes que la mente. Esa inteligencia física que nos avisa cuando algo está mal aunque todavía no tengamos las palabras para nombrarlo. Una señal que viene del centro del estómago y que uno aprende a escuchar demasiado tarde. La puerta estaba entornada. Solo 1 centímetro. Solo la luz suficiente para ver lo que no tendría que haber visto jamás. Natalia. Carlos. No fue un momento de confusión. No fue algo que pudiera interpretarse de 2 maneras distintas dependiendo del ángulo. Era la clase de escena que no necesita explicación, que no deja espacio para la duda, que entra directa al centro del pecho y lo vacía de un solo golpe. Pero lo que me destruyó no fue solo lo que vi. Fue cómo se miraban. Esa complicidad que no se aprende en una noche ni en un mes. Esa familiaridad de algo que lleva tiempo, que tiene historia acumulada, que ocupa un espacio real y construido en la vida de 2 personas. No era una debilidad de una noche de alcohol y descuido. Era algo cuidado. Algo que se había elegido repetidamente, con conciencia, durante mucho tiempo. Algo que llevaba 2 años viviendo dentro de mi casa mientras yo construía el futuro afuera. Cerré la puerta. Sin hacer ruido. Sin decir una sola palabra. Con un cuidado casi ridículo, como si en ese momento lo más importante del mundo fuera que no me escucharan. Me quedé inmóvil en el pasillo durante lo que debieron ser 30 segundos y que se sintieron como una vida entera comprimida en un espacio oscuro. No lloré. No grité. No sentí rabia todavía. Sentí algo mucho peor que la rabia. Sentí que el suelo debajo de mí había dejado de ser real. Metí la mano en el bolsillo. El papel seguía ahí. La prueba de embarazo que yo había rescatado de la basura, alisado con los dedos, guardado como un tesoro. El anuncio que tenía preparado para esa noche. El hijo que iba a ser mío. Y en ese pasillo oscuro, con la música de la fiesta llegando desde el jardín como si nada hubiera cambiado, lo entendí todo al mismo tiempo. Por eso la tiró. Ese papel no era una sorpresa guardada con amor. Era una evidencia que necesitaba desaparecer. Y yo la había rescatado sin saber que me rescataba a mí mismo, sin saber que ese papel pequeño y arrugado era la única prueba honesta que existía en toda mi vida. Bajé las escaleras. Crucé la cocina en silencio. Salí al jardín. Me senté en mi lugar en la mesa, levanté la copa, y cuando el primero que me vio me preguntó si todo estaba bien, le sonreí y le dije que sí. ¿Todo está bien? ¿Cuántas veces dije esa frase esa noche? ¿Con cuánta naturalidad salía?
Con qué precisión funciona la máscara cuando el dolor es tan grande que el cuerpo decide protegerte de él por unas horas, como si supiera que no podrías funcionar si lo sintieras todo de golpe. La mancha de vino seguía en mi camisa. Ya no me importaba en absoluto. Natalia llegó a la mesa 20 minutos después. Se sentó a mi lado, me tomó la mano, me preguntó si lo estaba pasando bien. Le dije que sí. Me dio un beso en la mejilla. Olía a su perfume de siempre, ese que había aprendido a reconocer en la oscuridad durante años. Sostuve su mano y no solté nada. No dije nada. Sonreí. Carlos llegó poco después y se sentó frente a mí. Me puso la mano en el hombro como llevaba haciendo desde que teníamos 6 años. Me preguntó cuándo iba a decir unas palabras, que la gente esperaba escuchar algo del anfitrión. Lo miré directo a los ojos. Le sonreí. Le dije que ya casi. Sostuve esa mirada durante un segundo más de lo normal. Él no lo notó. Sofía estaba a 3 sillas de distancia, riendo con alguien, completamente ajena a todo. La miré un momento y sentí algo parecido a la compasión, aunque en ese instante yo no tenía espacio real para sentir nada por nadie más que no fuera sobrevivir la noche. Ella también era una persona que creía vivir en un mundo que no existía. Los dos éramos, sin saberlo, habitantes de la misma mentira. Nunca dije las palabras que tenía preparadas. La noticia del bebé se quedó doblada en mi bolsillo durante toda la noche, intacta, como un documento que ya no tenía ningún destinatario válido. La fiesta siguió. Las copas siguieron. Las risas siguieron. Y yo seguía ahí en el centro de todo, sonriendo, respondiendo preguntas, levantando la copa en los brindis. Actuando. La fiesta terminó pasada la medianoche. Ayudé a recoger las últimas cosas. Apagué las luces del jardín. Me lavé los dientes. Me acosté al lado de Natalia y me quedé mirando el techo en la oscuridad durante horas con los ojos completamente abiertos. No dormí. No hablé. Solo existí dentro de ese silencio que duele más que cualquier grito. El silencio de quien ya sabe todo y todavía no sabe qué hacer con lo que sabe. No hice nada de inmediato. Eso es lo que más me cuesta explicar cuando cuento esta historia. La gente asume que uno actúa de inmediato. Que el dolor se convierte automáticamente en decisión. Que la rabia te mueve, te empuja, te obliga a hacer algo. Pero no siempre funciona así. A veces el dolor es tan profundo y tan total que te paraliza. Te deja suspendido en un lugar extraño entre saber y no querer terminar de saber, entre actuar y seguir fingiendo que el mundo todavía tiene algún sentido reconstruible. Fui a trabajar al día siguiente. Me senté frente a Carlos en la oficina. Le di los buenos días. Revisamos contratos juntos. Hablamos de proyecciones y de clientes y del siguiente trimestre. Lo miré hablar durante horas y en ningún momento dejé que mi cara dijera lo que sabía. No sé de dónde viene esa capacidad. No sé si es fortaleza real o si es miedo disfrazado de control. Pero estaba ahí, funcionando, sosteniéndome. Las noches eran completamente distintas. Me acostaba al lado de Natalia y me quedaba mirando el techo. Había noches en que la miraba dormir y por un momento que me avergüenza admitir pero que existió, pensaba en olvidar. En seguir. En construir aunque fuera sobre una mentira porque a veces la mentira conocida parece menos aterradora que el vacío de empezar desde cero y solo. Había noches en que casi me convencía de que podía vivir con eso. Pero entonces recordaba el papel en la basura. Recordaba que ella no lo escondió. No lo guardó con culpa ni con miedo. Lo tiró, como quien descarta un problema que necesita desaparecer. Y ese detalle, ese gesto pequeño y preciso, era el que me devolvía a la realidad cada vez que estaba a punto de ceder. 3 semanas después de la fiesta, un lunes por la mañana, llegué a la oficina con un abogado. Carlos ya estaba en su escritorio. Levantó la vista y sonrió como cualquier mañana. Yo cerré la puerta sin apuro, le presenté al abogado sin ninguna explicación, y puse los documentos de separación de la sociedad sobre su escritorio con la misma calma con que uno pone cualquier papel sobre cualquier mesa.
Carlos se quedó completamente inmóvil. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije que era una decisión de negocios. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que todo lo relevante estaba en los documentos. Me preguntó, con una voz diferente, si yo estaba bien. No respondí. Firmé mi parte. El abogado recogió los papeles. Salimos. Carlos se quedó solo en esa oficina sin entender todavía por qué. Sin saber que yo ya sabía todo. Esa semana de incertidumbre, de no entender qué había pasado ni por qué su mejor amigo de 30 años lo había sacado del negocio sin una sola explicación. Fue lo único que me permití como respuesta silenciosa antes de que llegara el momento de decirlo todo en voz alta. 4 semanas después de la fiesta, un domingo en la mañana, Natalia se sentó frente a mí en la mesa del desayuno. Me tomó las manos con esa delicadeza suya de siempre. Me dijo que tenía algo importante que decirme. Respiró despacio. Y me anunció que estaba embarazada. Con esa sonrisa. Con esa voz suave y cuidada. Con esa mirada que buscaba la mía esperando encontrar exactamente la sorpresa y la alegría que yo habría sentido si hubiera sido otro hombre en otra vida. La miré durante un segundo que debió parecerle raro. Y luego sonreí. Le dije que era una noticia hermosa. Le pregunté cuánto tiempo tenía. Me dijo que casi 2 meses. Hice el cálculo en silencio con una precisión que ella no notó. Le dije que estaba feliz. Esa tarde, mientras ella llamaba a su madre para contarle la noticia con una emoción que sonaba completamente genuina, yo salí con la excusa de una vuelta al supermercado y fui directamente a una clínica privada. Pedí información sobre pruebas de paternidad prenatales. Me explicaron el proceso con detalle. Me dijeron que era posible, que era completamente discreto, que los resultados llegarían entre 10 y 14 días. Firmé los formularios con una calma que todavía no termino de entender de dónde venía. Quizás del mismo lugar donde había encontrado la calma para sentarme frente a Carlos en la oficina durante semanas. Quizás del mismo lugar donde uno va cuando ya no le queda nada más que claridad. Los 14 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Viví en esa casa con total normalidad aparente. Dormí en esa cama. Desayuné en esa mesa. Tuve conversaciones sobre nombres y sobre cuartos y sobre fechas probables. Todo con la serenidad extraña de alguien que está esperando una confirmación que ya sabe cómo va a llegar. Natalia hablaba del bebé con una ilusión que en otros tiempos me habría roto el corazón de amor. En esos días me rompía por razones completamente distintas. El resultado llegó un jueves por la tarde. Un correo con un archivo adjunto. Estaba en el estacionamiento de la oficina cuando lo abrí en el teléfono. Lo leí una vez. Lo cerré. Miré por la ventana del carro durante un momento que no puedo calcular. Lo volví a abrir. Lo leí de nuevo, línea por línea, sin saltarme nada. Y entonces sí. Entonces el dolor se convirtió en algo diferente. Algo frío, limpio y completamente irreversible. Como cuando el agua pasa de líquido a hielo y ya no hay forma de volver atrás sin calor suficiente. Solo que ese calor yo no lo iba a encontrar ahí. Era el momento de hablar. Los llamé a los dos. Le mandé un mensaje a Carlos diciéndole que necesitábamos hablar los tres. Sin explicaciones, sin contexto. Solo la dirección, la hora y la palabra urgente. A Natalia le dije esa mañana que Carlos vendría esa tarde, que había un asunto pendiente del negocio que resolver entre todos. Llegaron por separado. Carlos primero, con esa tensión acumulada de semanas sin entender qué había pasado con la sociedad, con esa expresión de quien lleva demasiado tiempo esperando una conversación que nunca llegó. Natalia bajó las escaleras con su normalidad de siempre, sin saber todavía lo que estaba a punto de pasar. Sofía llegó 5 minutos después. La había llamado yo. Directamente. Sin decirle nada más que necesitaba que estuviera presente. Carlos me miró cuando la vio entrar y por primera vez en 30 años no supe leer su cara. Natalia se quedó inmóvil en el centro de la sala.
Los cuatro nos sentamos alrededor de la mesa del comedor en un silencio que pesaba de una manera física, real, como algo que se podía tocar. Yo no grité. No rompí nada. No hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría en el momento en que finalmente puede decirlo todo. Puse sobre la mesa el resultado de la prueba de paternidad. Al lado, la foto que había tomado esa noche en el pasillo con el teléfono, en silencio, antes de cerrar la puerta. Y al final, con el mismo cuidado con que lo había guardado durante semanas, puse la prueba de embarazo original. La que encontré en la basura. La que rescaté con las manos temblando pensando que era la noticia más hermosa de mi vida. Nadie habló durante un tiempo que no fui capaz de calcular. Luego miré a Carlos. Lo miré de verdad, como no lo había mirado en meses. Y le dije, 30 años. Eso es lo que tiraste. Solo eso. No hice falta más. Sofía fue la primera en moverse. Se levantó despacio, tomó su bolso del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta con una dignidad que llenó la habitación. Antes de salir se detuvo frente a Carlos. No lloró. No gritó. Lo miró durante un segundo largo y le dijo con una voz completamente tranquila, sabía que algo pasaba. Esperaba equivocarme. Y salió. Natalia intentó hablar. Empezó a explicar, a construir el argumento que probablemente había ensayado durante meses por si algún día llegaba este momento. Habló de la soledad, de mis ausencias, de cómo el tiempo y el descuido van erosionando lo que uno creía sólido. La dejé terminar sin interrumpirla. La escuché completa. Y cuando terminó le dije una sola cosa, despacio, con la voz de alguien que ya no tiene nada que perder ni nada que demostrar. La noche de la fiesta, yo llevaba esa prueba en el bolsillo porque iba a anunciar que seríamos padres. La encontré en la basura el día anterior y la rescaté porque pensé que era nuestra. Porque pensé que los dos guardábamos el mismo secreto sin saberlo. Porque en ese momento, todavía creía en nosotros. No dije nada más. No hacía falta. Carlos salió sin pronunciar una sola palabra. Nunca en 30 años lo había visto así. Sin el recurso de la palabra fácil que siempre había tenido para todo. Sin la respuesta rápida, sin la explicación preparada. Salió como sale alguien que sabe con absoluta certeza que no existe ninguna palabra que cambie lo que hizo. Yo me quedé solo en esa sala. Me quedé ahí sentado durante un rato que no puedo calcular, mirando los 3 papeles sobre la mesa. El resultado de la prueba. La foto del pasillo. Y la prueba de embarazo con las esquinas suaves de tanto doblarla y desdoblarla. Luego me levanté. Subí las escaleras. Y empecé a empacar. No con rabia. No con prisa. Con esa calma particular de quien finalmente sabe con exactitud lo que tiene que hacer y no necesita convencerse más. Me llevé lo que era mío. Dejé lo que no lo era. Cerré cada cajón con cuidado. Doblé cada cosa con paciencia. Antes de salir, volví a la sala. Tomé la prueba de embarazo de la mesa. La sostuve un momento en la mano. Pensé en el hombre que había sido la tarde en que la encontró en la basura, con las piernas temblando sentado en el borde de la bañera, convencido de que el universo estaba de su lado. La doblé. La guardé en el bolsillo. Y cerré la puerta de esa casa por última vez. El negocio siguió. Con mi nombre, con mi esfuerzo, con todo lo que yo había construido antes de que Carlos supiera que se podía construir algo así. Eso nadie me lo quitó. Eso nadie me lo pudo quitar. A veces el silencio duele más que cualquier grito. Lo sé porque viví meses enteros dentro de él, cargando una verdad que me destruía por dentro mientras mantenía la cara correcta hacia afuera. Aprendí que la traición más profunda no viene de los extraños. Viene de los que tienen llave de tu casa, de tu historia y de tu confianza. De los que conocen exactamente dónde duele porque han estado ahí mientras crecías. Pero también aprendí algo más. Que uno puede reconstruirse. Que el dolor, cuando no te mata, te deja más claro de lo que eras antes. Más honesto. Más preciso.
con menos espacio para las mentiras propias y ajenas. Desde esa noche no volví a dejar espacios vacíos para que otros los llenaran. Algunas puertas se cierran para siempre. Y hay veces que eso es exactamente lo que necesitas para empezar a respirar de verdad.